Estimados estudiantes, bienvenidos a la clase 12 del curso de Matemática 4. En el día de hoy tendremos los siguientes contenidos. Hablaremos de campos gradientes, su definición, ejemplos y ejercicios relacionados. Y en la segunda sección tendremos entonces el teorema fundamental del cálculo para integrales de línea. Comencemos con campos gradientes. Entonces en la definición tenemos lo siguiente. Cuando un campo vectorial f, que va de u contenido en Rn sobre Rn, es el gradiente de un campo escalar diferenciable f. Entonces, pensando que esta función f, ¿no es cierto?, va de Rn sobre R, entonces es un campo escalar y entonces su gradiente va a ser igual a la función f. Entonces, sobre conjunto abierto U, un conjunto abierto, entonces a la función f se le conoce como función potencial del campo vectorial f, donde f es el gradiente. Al campo vectorial f se le conoce como campo gradiente porque es el gradiente de esta función, ¿no es cierto?, de este campo escalar que va de Rn en R sobre el conjunto U, y también se le conocerá como campo conservativo. Entonces, al campo f, que es el gradiente de f, se le conoce como campo gradiente y también como campo conservativo. Observación: si f es el campo es un campo gradiente, el potencial no es único. Es decir, si f es un potencial del campo, entonces si a esta función potencial le sumamos cualquier constante, ¿cierto?, entonces esta función f de x más constante también va a ser un potencial para cualquier constante c en R. Por ejemplo, podemos pensar en la función f, que es un campo escalar, ¿no es cierto?, 3x cuadrado y z cubo. Entonces, tenemos que el campo f, fíjense que este campo f que está formado por las derivadas, entonces, la primera coordenada del campo, ¿no es cierto?, es la derivada de f con respecto de x. Entonces, si vamos con respecto de x, nos va a quedar 6x y z cubo. 6x y z cubo. Si la función f la derivamos con respecto de y, nos va a quedar 3x cuadrado z cubo. 3x cuadrado z cubo, la segunda coordenada del campo. Y la tercera coordenada del campo va a ser la derivada de la función f con respecto de z. Es decir, 9x cuadrado y z cuadrado. 9x cuadrado y z cuadrado. Entonces, este es un campo gradiente, ya que es el gradiente de la función f. Y cuando cumple esta relación la función f y el campo, entonces al f se le llama entonces campo gradiente, al f grande, digamos, y el f chico se le conoce como potencial, ¿no es cierto?, del campo f. Así que esa es la relación del campo escalar con el campo que es el campo gradiente. Entonces, en esta primera parte vamos a hacer algunos ejercicios en el cual vamos a tratar de recuperar la función potencial para estos campos que tenemos acá. Fíjense que tenemos un campo de 2 variables y un campo de 3 variables. Entonces, este primer trabajo va a ser bastante artesanal en algún sentido, pensando en que vamos a tratar de, a través de la definición, encontrar la función potencial para cada uno de estos campos. Vamos a eso. Para la primera función, que es la siguiente, entonces, este campo es f de x, y igual, entonces, a 2x por e elevado a x cuadrado más y cuadrado. Todo esto por la tangente de x más e elevado a x cuadrado más y cuadrado secante al cuadrado de x más 20x cubo, coma, fíjense que es extensa la primera coordenada, y aquí tenemos 2y por e elevado a x cuadrado más y cuadrado por la tangente de x. ¿Ya? Entonces, en este primer trabajo, pensando que f es potencial, entonces si f es potencial, entonces eso quiere decir que para la primera coordenada, esta va a ser la derivada del potencial con respecto de x. Y para la segunda coordenada, esta va a ser la derivada de la función potencial con respecto de la variable y. Entonces, para recuperar, ¿no es cierto?, nuestra función potencial, tendríamos que integrar alguna de las coordenadas con respecto a la variable correspondiente. Entonces, por la complejidad de la primera coordenada, nos conviene más integrar, ¿no es cierto?, la segunda coordenada con respecto de la variable y. ¿Bien? Así que básicamente la función f de xy sería igual a la integral, ¿no es cierto?, de 2y por e elevado a x cuadrado más y cuadrado por la tangente de x, y esto
con respecto de la variable y. ¿Ya? Entonces, aquí la variable x sería constante con respecto a esta integral. Entonces, esto es lo mismo, podemos factorizar, ¿no es cierto? O sacar multiplicando la tangente, que no depende de la variable y, va a ser tangente de x por la integral de 2i por e elevado a x cuadrado más i cuadrado de i. Y podemos notar que la derivada del exponente, ¿no es cierto?, es exactamente 2i, que es el numerito que tenemos afuera. Así que esa es la integral simplemente de la exponencial. Esto va a ser igual a tangente de x por e elevado a x cuadrado más i cuadrado. ¿Ya? Y ahora, la constante de integración, entonces va a ser una constante de integración que puede depender de la variable, la otra variable, la variable x, que no es la que estamos considerando en esta integración. O sea, vamos a agregar una constante. Esta constante es perfectamente una función, llamémosle por ejemplo w, que depende exclusivamente de la variable x. ¿Sí? Podemos notar que si derivamos con respecto de y, esta función que tenemos acá, nos va a quedar la tangente fija, la derivada de la exponencial va a ser e elevado a x cuadrado más i cuadrado, por la derivada de x cuadrado más i cuadrado, que es 2i, que es lo que tenemos aquí en el integrando, y más la derivada con respecto de y de w de x, que como es una función que depende exclusivamente de x, va a ser igual a 0. Así que con eso tenemos entonces la segunda coordenada. ¿Ya? Y ahora vamos a la condición para la primera coordenada, que la derivada de la función potencial que acabamos de encontrar con respecto de x tiene que ser la primera coordenada del campo. Entonces ahí podemos igualar. Por lo tanto, si derivamos f con respecto de x, vamos a tener lo siguiente. Entonces la derivada de f con respecto de x va a ser igual. Entonces aquí tenemos que usar la regla del producto. ¿Sí? Pensando que vamos a tratar de recuperar la primera coordenada, que es la que tenemos acá arriba, ¿cierto? Entonces, primero voy a derivar la exponencial, mantengo fija la tangente. Ahí vamos a obtener la primera parte, si se dan cuenta. Entonces vamos a tener la derivada exponencial, eso es 2x por e elevado a x cuadrado más i cuadrado, mantenemos fija la tangente, más, ahora mantenemos la exponencial, e elevado a x cuadrado más i cuadrado por la derivada de tangente, que es secante al cuadrado de x, y más la derivada de w con respecto de la variable x. ¿Bien? Y entonces, si comparamos con la primera coordenada del campo, toda la primera parte está igual. El 2x elevado a x cuadrado más i cuadrado tangente de x, más e elevado a x cuadrado más i cuadrado secante cuadrado de x, y más. Y entonces derivada de w con respecto de x vendría a ser el 20x cubo. ¿Ya? Entonces esto implica que la derivada de w con respecto de x va a ser igual a 20x cubo, así que integrando vamos a tener que w, ¿no es cierto?, va a ser igual, función w de x, w de x va a ser igual a, entonces, 20x a la cuarta partido por 4, que sería 5x a la cuarta. ¿Sí? Aquí podemos agregar una constante de integración, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero eso es lo que hace, ¿no es cierto?, que la función potencial en realidad no sea única. Entonces vamos a agregar aquí la constante de integración. Y entonces la función potencial va a estar dada por f de xy, que va a ser igual, entonces, a lo que teníamos acá, tangente de x por e elevado a x cuadrado más y cuadrado, más w de x, que es 5x a la cuarta. Y aquí podemos agregar cualquier constante, ¿ya? Pero vamos a dejarla así porque este es un potencial. ¿Ya? Se repito, aquí uno puede agregar cualquier constante y vamos a tener otro potencial, ¿no es cierto?, lo que reafirma lo que teníamos en la expresión anterior, la observación, que dice que si f es un campo gradiente, el potencial no es único. ¿Sí? Entonces, claro, una vez que uno recupera la función potencial, uno le puede sumar cualquier constante y vamos a tener siempre un potencial distinto para nuestro campo vectorial. Ok, vamos al segundo ejemplo. Entonces, aquí tenemos un campo de R3 en R3. Esto va a ser f de R, S y T, que va a estar dado por e elevado a R por el seno de T, menos 2S por el seno
de s cuadrado menos t y e elevado a r por el coseno de t y más el seno de s cuadrado menos t. S cuadrado menos t. Entonces, si pensamos que esta es la función, este es el campo, ¿eh? Este es f grande. Si este es el campo, entonces si f pequeño es la función potencial, entonces la derivada de f con respecto de r sería eso, la derivada de f con respecto de s sería esta coordenada, y la derivada de f con respecto de la variable t sería esa tercera coordenada. Así que podemos, en el primer paso, que es el paso de integración, elegir cualquiera de las tres coordenadas. ¿Sí? Entonces podemos ver que es bastante sencillo integrar la primera coordenada con respecto de r. Bien. Por lo tanto, esto implicaría que la función potencial f de r, s y t sería igual, entonces, a la integral de e elevado a r por seno de t, integrado con respecto a la variable r. ¿Sí? Así que esto va a ser simplemente e elevado a r, ¿no es cierto?, por el seno de t, y más una función que pueda depender de las otras dos variables. Como integramos con respecto de r, pongámosle la función w, que depende entonces de s y de t. De s y de t. Vamos entonces ahora con la segunda coordenada. Hay que satisfacer la expresión de la segunda coordenada. Entonces, la derivada de f, ¿no es cierto?, con respecto de la variable s va a ser igual. Tenemos que derivar s con respecto de s. Y entonces tenemos que aquí, bueno, la derivada con respecto de s, la primera parte es 0. Así que vamos a tener que la derivada de w con respecto de s tiene que ser igual a, entonces menos 2s por el seno de s cuadrado menos t. Podemos notar que, entonces, si vamos a integrar, entonces, notar que la derivada de, con respecto de s cuadrado menos t, es 2s, que es el numerito que tenemos, o sea, la expresión que tenemos afuera, y el cambio de signo va a desaparecer, ¿no es cierto?, con la integral de seno, que es menos coseno. Así que aquí w sería simplemente, ¿cierto?, el coseno de s cuadrado menos t. ¿Sí? Entonces, que si derivamos con respecto de s, la derivada de coseno va a ser menos el seno de s cuadrado menos t, y por la derivada de s cuadrado, que es 2s. Así que esa es la función w, ¿no es cierto?, que depende de s y de t, justamente como nos apareció ahí. ¿Ya? Por lo tanto, eso quiere decir que nuestro potencial hasta ahora es f, ¿no es cierto?, de r, s y t, que va a ser igual a, entonces, e elevado a r por el seno de t, ¿cierto?, más w, que es el coseno de s cuadrado menos t. Ah, y ojo, aquí integramos con respecto de s, así que aquí podemos agregar cualquier función, pongámosle h, que depende solo de la variable t. ¿Ya? Notar que con este h de t que agregamos aquí, todavía se cumple que la derivada de w con respecto de s es menos 2s seno de s cuadrado menos t. Y esta función que depende solo de t, ¿no es cierto?, podría aparecer en la tercera expresión, ¿no es cierto?, al calcular la derivada de f con respecto de t. Así que sería más h de t. Ese sería hasta ahora nuestro formato de función potencial. Y ahora vamos con la tercera coordenada. Entonces la derivada de f con respecto de la variable t va a ser igual. Entonces aquí nos va a quedar e elevado a r por el coseno de t. Eso sería listo. Menos, ¿no es cierto?, el coseno. Nos va a quedar el seno de s cuadrado menos t. S cuadrado menos t.
por la regla de la cadena, la derivada de s cuadrado menos t con respecto de t es menos 1, así que nos cambia a más, ¿cierto? Y más la derivada de h con respecto de la variable t. ¿Ya? Si miramos la tercera coordenada, entonces e elevado a r coseno de t más seno de s cuadrado menos t ya está listo. Así que la expresión se va a cumplir para cualquier constante aquí, ¿no es cierto? Así que esta le vamos a llamar simplemente 0 por simplicidad. Bien, y tenemos listo entonces nuestro potencial para el campo F. Bien, así que hemos recuperado el potencial F de R, S y T va a ser simplemente E elevado a R por el seno de T más el coseno de S cuadrado menos T. Y este va a ser el potencial, ¿no es cierto?, de nuestro campo vectorial. Vamos ahora con nuestro teorema fundamental del cálculo para integrales de línea, que dice lo siguiente. Entonces sea f, una función que va de u contenido en Rn sobre R, un campo escalar diferenciable con gradiente continuo, entonces gradiente de f y que va a ir de u en Rn. En el dominio U. Cuando usamos la palabra dominio, estamos hablando de un conjunto que es abierto y conexo. Entonces, para la curva suave a trozos, gamma contenido en U, parametrizada por R, que va a ir de A, B sobre gamma, se tiene que, entonces, la integral de línea sobre la curva gamma del gradiente de la función f, ¿sí? Fíjense que este viene a tomar el rol de la derivada, ¿no es cierto?, para funciones de una variable, por nuestro teorema fundamental del cálculo en una variable, ¿no es cierto? Y entonces el resultado es el mismo. Entonces esta integral de línea va a ser igual a f evaluada en el último punto, fíjense que eso es la imagen de la parametrización para el último punto con este intervalo AB, el último punto es B, así que el último punto de la curva va a ser R de B, menos f evaluada en el primer punto de la curva, que vendría a ser la imagen por la parametrización del primer punto del intervalo, R de A. Bien, así que esta sería la versión para integral de línea, ¿no es cierto?, de nuestro teorema fundamental del cálculo. Entonces, ¿cómo lo vamos a utilizar? Y esto va a ser el gancho, el nexo, ¿no es cierto?, a la siguiente clase que va a hablar de independencia de camino. Entonces, eso lo vamos a visualizar en el siguiente ejemplo. Aquí nos dan un campo vectorial f de x y z, ¿no es cierto?, estas son sus tres coordenadas, y nos piden calcular la integral de línea sobre omega de nuestro campo, donde gamma es una curva suave a trozos que une los puntos de R3, P que es menos 1, 1, 1 y Q que es 0, 2 y menos 1. ¿Bien? Así que, pensando en que queremos utilizar el teorema fundamental del cálculo para integrales de línea, sería ideal que este fuera un campo gradiente. Es decir, que pudiéramos encontrar una función potencial para nuestro campo vectorial. Vamos a eso. Entonces, nuestro campo es f de x y z igual a 2x por e elevado a 5z más 2x por i al cubo, coma 3x cuadrado y cuadrado y, coma 5x cuadrado e elevado a 5z más 4 por z al cubo. Entonces, ya sabemos que si f es una función potencial, la derivada de f con respecto de x va a ser la primera coordenada, la derivada de f con respecto de y va a ser la segunda coordenada, y la derivada de f con respecto de z va a ser la tercera coordenada. Así que vamos a trabajar con la coordenada central, que es la más simple. Entonces, f de x, y z sería simplemente la integral de 3x cuadrado y cuadrado integrado con respecto a la variable y. Va a ser igual. Entonces, aquí nos va a dar y cubo tercios, se cancelan los 3. Así que va a quedar x cuadrado por y al cubo más una función w que va a depender de y de z. No, de x y de z. Lo vamos a corregir de inmediato. Ok, entonces ese sería nuestro formato de función potencial. Ahora vamos con la primera coordenada.
la derivada de f con respecto de la variable x va a ser igual a 2x por y al cubo, ¿sí? Más la derivada de w con respecto de x. ¿Sí? Podemos notar que ya tenemos el 2x y al cubo, que está ahí. Eso implica entonces que la derivada de w con respecto de x va a ser igual a 2x por e elevado a 5z. Es decir, la función w va a ser igual, entonces integrar eso va a quedar con respecto de x, no va a quedar x cuadrado menos, se van los dos, así que nos quedará x cuadrado por e elevado a 5z y más una función, de manera h, que va a depender de la variable z, que es la variable que no hemos trabajado todavía. ¿Sí? Por lo tanto, nuestra función potencial hasta ahora es de la siguiente forma. F de x, y z sería igual a x cuadrado por y al cubo más x cuadrado por e elevado a 5z y más esta función h de z. Bien, ahora derivando con respecto de la variable z, entonces de f a de z va a ser igual, esto va a ser 0, aquí nos va a quedar 5 por x cuadrado e elevado a 5z y más la derivada, ¿no es cierto?, de hh' con respecto a z. Y eso tiene que ser igual a la función de arriba. Fíjense que ya tenemos el 5x cuadrado e elevado a 5z. Eso implica que entonces la derivada de h con respecto de z va a ser igual a 4 por z al cubo. Y por lo tanto de esa expresión vamos a encontrar la función h. Integrando con respecto de z, eso quiere decir que tenemos que h va a ser igual, entonces z a la cuarta partido por 4, se van los 4, y esto va a ser entonces z a la cuarta. Entonces ya tenemos listo nuestra función potencial. F de x, y z va a ser igual, ¿no es cierto?, a, entonces, la función x cuadrado y al cubo, tenemos ahí, más x cuadrado por e elevado a 5z y más z a la cuarta. Y por lo tanto, ahora que nosotros queremos calcular nuestra integral, ¿no es cierto?, sobre la curva gamma, entonces va a ser la integral sobre la curva gamma de f de c, eso va a ser igual, ¿no es cierto?, por el teorema fundamental del cálculo para integrales de línea, de f del último punto, ¿cierto? Aquí la curva une P con Q, así que el último punto, para cualquier parametrización la imagen va a ser este punto. Así que esto va a ser f de 0, 2 menos 1, menos f de el primer punto, que sería f de menos 1, 1 y 1. Así que basta con que evaluemos, ¿no es cierto?, en nuestra función potencial, en el primer punto, ¿no es cierto?, tenemos que x vale 0, así que este va a ser 0, ese va a ser 0, y z a la cuarta, que es menos 1 a la cuarta, eso es 1. Menos, y ahora evaluamos en el punto menos 1, 1, 1. Así que aquí nos va a quedar menos 1 al cuadrado, que es 1, 1 al cubo es 1, así que eso es 1. Después tenemos más, ¿cierto? Menos 1 al cuadrado, eso es 1. E elevado a 5 por 1 es elevado a 5. Y más z a la cuarta, que es 1 a la cuarta, eso vale 1. Bueno, así que podemos cancelar ese 1 con uno de los 1. Y el resultado entonces va a ser 1 más e elevado a 5. ¿Ya? Lo importante de este trabajo con el teorema fundamental del cálculo para integrales de línea es básicamente visualizar que, ¿no es cierto?, si nosotros podemos encontrar un potencial para el campo vectorial, o que el campo vectorial es un campo gradiente, ¿cierto?, se intuye que al final, ¿no es cierto?, la integral de línea solo va a depender de las imágenes, ¿no es cierto?, por el campo del punto inicial y el punto final, ¿no es cierto?, de nuestra curva, ¿sí?, lo que nos va llevando a la noción de lo que vamos a llamar en la siguiente clase de lo que es independencia de camino. Bueno, eso fue la clase de hoy.
Como siempre, espero que estas clases les vayan sirviendo para la preparación en sus estudios, ¿no es cierto?, para sus pruebas, y nos encontraremos en la próxima clase.